Dios bendiga a la iglesia de Cristo en esta hermosa tarde. Es un gozo estar aquí junto a la familia de la fe de Cristo para adorar a Dios y ser ministrados con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios hoy? Amén. Yo estoy gozoso porque cada vez que nos exponemos a la palabra y estamos en su presencia, cosas grandes pasan y somos transformados en su presencia. Amén. Así mismo se titula el tema de hoy: transformados por Cristo y el poder de su palabra. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, comenzamos este proceso de transformación. Amén. Es un proceso que comienza, pero no termina hasta que lleguemos a ver cara a cara a Jesucristo. Por eso el Señor, el alfarero, está transformándonos cada día y comenzó cuando rendimos nuestras vidas a Él y vino ese llamado. Pero no antes voy a comenzar, sino voy a hacer una oración para poder comenzar a compartir la palabra con ustedes. Así mismo, puestos de pie, oremos todos. Gracias, Padre, amantísimo Padre celestial, que habitas en gloria en los corazones de cada uno de tus hijos. Gracias por esta hermosa tarde, bonita, hermosa, cálida en la ciudad de Chicago, que tenemos la oportunidad, el privilegio de venir a congregarnos bajo tu nombre, a adorar, a glorificar, a exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tenemos esta oportunidad tan poderosa que en otros países no podemos tener, que tu iglesia es perseguida, ya con violencia, con muerte en otros países, pero aquí tenemos el privilegio de venir a adorarte en el templo, adorarte, glorificar y santificar tu nombre. Usa mi vida como instrumento, mi Dios, habla a través de mi vida, Aruya, pasa carbón encendido con la unción del Espíritu Santo para que puedas llevar la palabra a nuestros corazones y podamos ser transformados, ministrados, y nos puedas hablar del corazón del Padre. Esta palabra viene del trono a cada uno de nosotros, sus hijos, porque la palabra de Dios es espíritu, es vida. Ministra los corazones de cada persona que está aquí, cada matrimonio, cada esposo, esposa, cada niño que quedó aquí, adolescente, no sé qué edad tienen los niños que están aquí o si están abajo, aleluya, pero todo el que esté expuesto a la palabra en esta tarde, que sea bendecido, que ese proceso de transformación sea reafirmado en sus vidas, que sientan que ellos no están solos, porque el Señor está en sus vidas, está trabajando a favor de ellos. Gracias, Espíritu Santo, tú tienes libertad de ministrar nuestros corazones a través de la palabra, porque tú escudriñas el corazón del Dios poderoso, nuestro Dios Jehová, Dios, creador del cielo, de la tierra. Bendice a Monte Sinaí, bendice a su pastor Andrés Melnick, que está ausente por razones de salud. Restaura su salud, mi Dios, su voz, su garganta, sus pulmones, que él pueda ponerse sobre sus pies y pueda venir al altar aquí, al templo, a adorar juntamente con toda la congregación Monte Sinaí. Bendice al liderato y a cada uno de los que estamos aquí visitándonos en esta tarde. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Transformados por Cristo y el poder de su palabra. Cada uno que vino a nacer de nuevo y vinimos a pasar de muerte a vida y de tinieblas a luz, sabemos el poder de la transformación de un Cristo vivo que no tan solo murió, pero resucitó. La tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, ¿verdad? La maldición del pecado y la culpa del pecado que estaba sobre nosotros no lo pudo detener, aunque Él tomó nuestras culpas, ¿verdad? Él se hizo pecado por amor a ti y a mí. Sin ser pecador, se hizo pecado. Se hizo pecado, pero no tan solo por el pecado tuyo y mío, sino de toda la humanidad. Lo más grande es que Él pudo llevar ese pecado tan pesado a esa cruz y esos clavos pudieron sostener tan gran pecado, ¿verdad? En ese cuerpo, ¿verdad? Yo digo, ¿cuánto pesarían nuestros pecados? Y Él pudo llevar los pecados de la humanidad y quizás 3 clavos que estaban ahí y los amarres que lo tenían en sus manos pudieron sostener tan gran peso de pecado, pero Él era el Rey que vino a morir por cada uno de los que estamos aquí en esta tarde y por los que están allá afuera también. Amén. Los que están escuchándonos en la página de Monte Sinaí, sean bendecidos y queremos que la palabra nos ministre a cada uno de nosotros. La escritura base es Romanos 12. Voy a tocar los primeros 2 versículos de Romanos 12 y luego voy a estar tocando otros libros. Amén. Para poder llevar la palabra en esta tarde bajo el tema que ya tocamos, transformados por Cristo y el poder de su palabra. Aleluya. Comienzo a leer la lectura. Romanos 12, capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice el primero: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios por su poderosa palabra. Poderoso apertura del capítulo 12 de Romanos 12, de los primeros 2 versículos, habla poderosamente ahí. La gloria, toda la gloria se la lleva Dios, porque Dios es el que da la inspiración, da la revelación. Él es el que da el todo, Él da el querer como el hacer, amén. Así que no hay nada que nosotros hagamos que sea para nuestra propia gloria. Todo lo bueno que yo vea en ti o que tú veas en mí es Cristo en mí o Cristo en ti, amén. No es que no valemos, tenemos mucho valor delante de los ojos de Dios, pero la perfección, la luz, la gloria le pertenece al Rey de Reyes, amén. Y nosotros somos instrumentos de Él, somos embajadores de Cristo. Venimos a traer como portavoz, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo. Venimos a traer las buenas nuevas de salvación, amén. Aleluya. Y estos primeros 2 versículos abren con poder. Me emocionan. Cuando estaba en la alabanza, una de las alabanzas que estaban cantando, Santo, Santo, poderosa alabanza, mueve ese avivamiento de adorar a Dios y el Cristo, el único Jesús, y Él es nuestra única esperanza. No hay nada allá afuera que nos pueda proveer esperanza. No hay nada allá afuera que te pueda proveer esperanza para poder subsistir en un mundo tan hostil, tan violento, tan oscuro, tan egoísta. Amén. Los gobiernos no ofrecen ninguna solución. Están tirándose unos a los otros, los partidos políticos. Las fronteras las están cerrando. Hay un caos mundial porque no tienen a Cristo en su corazón, no tienen el temor de Dios, no tienen el amor de Dios. Cuando no hay amor en el corazón, no puedes dar de lo que no tienes. Amén. Entonces ya vemos el caos que hay en las naciones del mundo, porque ya Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga, y nos toca a nosotros estar prestos para compartir las buenas nuevas del Evangelio y estar ocupados en los asuntos del reino. No nos ocupemos tanto de la novela o de la serie de Netflix o de Amazon Prime, ¿verdad? No es que es malo ver eso, yo tengo Amazon Prime, pero no nos ocupemos tanto de las cosas que son pasajeras, sino ocupémonos de lo que es eterno, la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, lo que está haciendo desde que comenzamos a venir a Cristo, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo y rendimos nuestra vida, le dimos todos nuestros pecados, todas nuestras imperfecciones, le dimos todos nuestros errores, toda nuestra debacle en las manos de Dios. Y Él dice, dame todo lo malo y yo te voy a dar mi santidad, mi perdón. Amén. Así que Dios está haciendo un negocio bueno delante de Él, pero para la humanidad es algo que no tiene sentido. Dame todo tu basura, pero yo te voy a dar toda mi santidad, ¿verdad? Pero así trabaja Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y perdimos, ¿verdad?, esa identidad en el Edén, pero Él vino para recuperar lo que se había perdido. Amén. Y aquí vamos al tema Romanos 12, del 1 al 2 estoy abriendo. Es poderoso lo que se ve y quiero comparar esta escritura de Romanos 12, del 1 al 2, con varias escrituras que van en la misma línea que estamos hablando en esta tarde, para que veamos la línea que estamos hablando hoy de ser transformados por el poder de Cristo y su palabra. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. En Colosenses 3, del 1 al 10, capítulo 3, del 9 al 10, versículo del 9 al 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Ven esa palabra? Transformando y renovando van a la par. Van renovando, hay una renovación en nuestra vida hasta el conocimiento pleno. ¿El conocimiento pleno de quién? De Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3, el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, como el Espíritu Santo, amén. Hay una transformación en nuestras vidas. Ya comenzó la transformación y esa transformación es progresiva. No es una progresión que ocurrió una sola vez y se detuvo ahí. Es una transformación que va en progreso. Saben que cuando ustedes bajan un programa a la computadora, hay una barra de progreso. Dice 10%, 15, 20, 30, 40, 50, hasta el 100. Asimismo, en el mundo espiritual, para tener un ejemplo, así trabaja el Señor. Empezó el trabajo,
pero no lo ha terminado en nosotros porque es un proceso, ¿verdad? El Señor no nos quiere dar todo de cantazos y Él nos va procesando, nos va moldeando, porque Él es el alfarero, ¿verdad? Y yo puedo hacerme la pregunta en esta tarde de cómo nos ha transformado Cristo y su palabra. Tenemos que preguntarnos para saber qué es lo que la palabra nos dice. Porque la palabra nos nutre, la palabra nos habla, porque es Cristo hablándonos, el verbo, Cristo encarnado, ¿verdad? Él es el verbo, la palabra es espíritu y es vida, es la que nos habla, la que nos ministra, la que nos da el entendimiento, amén. Y tenemos que preguntarnos cómo nos transformó Cristo y su palabra. Porque Cristo y la palabra son una, ¿verdad? Entonces Cristo comenzó la transformación y la línea que seguimos es la palabra, ¿verdad? Es el norte a seguir, la palabra, porque es la palabra misma de Dios. Cristo es Dios, amén, ese es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo nos transformó la palabra? Yo pude enumerar varias áreas en nuestras vidas para tener un orden a seguir, para poder desglosar estas verdades bíblicas, para que el Señor nos ministre en esta tarde, amén. Y lo primero que yo pude ver, amén, en las escrituras que pudimos tocar, en la escritura base Romanos 12 y las otras también, pero más en Romanos 12 que estamos utilizándola como escritura base, dice: Cristo nos ha transformado dándonos vida eterna, redención de pecados, pasamos a ser hijos de Dios. La transformación comenzó en un punto donde hay un antes y un después. Cristo vino y nos llamó a su luz admirable. Él nos llamó a arrepentimiento de pecado. Él nos llamó a que viniéramos a salvación. Ese es el llamado de Cristo. Él vino a morir para llamarnos hacia Él, porque Él es el único camino y la verdad y la vida, ¿verdad? El famoso 14:6 de Juan, ¿verdad? Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino el Hijo. Así que no hay ninguna ecuación matemática que diga que tú puedes venir al Padre si no es a través del Hijo. Así que sabiendo que el Hijo, Cristo, Dios encarnado, es el único que nos lleva a salvación, tenemos que saber que Él comenzó el proceso de transformación cuando vinimos al llamamiento de salvación, al llamamiento de la redención. Vinimos a pasar de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos, en pecados, éramos hijos de ira, dice la palabra, pero cuando vinimos a escuchar, ¿verdad? Nos pudimos poner la atención a ese llamado. El llamado era arrepentimiento, el llamado era a venir a salvación, a venir a obtener ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿cómo la pudimos obtener? Con Cristo. Entonces, cuando escuchamos el llamamiento de Cristo a venir a salvación, ahí comenzó ese proceso de transformación. Ese es el primer paso que el Señor nos da como inicio para ser transformado. Venir a vida eterna, venir a Él. Él es la fuente de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad absoluta. Él es el verbo y el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos para salvación sino Cristo Jesús. Amén. Así que ya todo ha sido eliminado. No hay otra manera de mirar a la derecha o a la izquierda. Es Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. No miren para acá ni miren para allá. Los cristianos miramos para el norte, que es nuestro Cristo, es nuestro norte. ¿Ven? Así que sabiendo que Cristo es la única fuente de vida, cuando Él nos llamó, ahí nos comenzó a transformar. Vinimos a recibir vida eterna. Vinimos a recibir redención de pecados. Pasamos de las tinieblas que estábamos caminando a la luz de Cristo. Pasamos de la muerte de delitos y pecados a la santidad y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que podemos identificar es que Cristo nos transformó cuando nos otorgó la vida eterna que sale de Él mismo. Él nos dio de su vida. Él tomó la muerte que nos tocaba a nosotros para darnos la vida que Él es. Él es la fuente de vida. Como dice la palabra, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, que es dádiva, regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Y Él dio voluntariamente. Él no vino forzado, Él no vino obligado, Él no vino contra su voluntad, Él vino voluntariamente, haciendo la voluntad del Padre, sometiéndose a la voluntad del Padre. Se hizo siervo, se hizo menor, dejó su gloria, su trono, dejó los querubines, los ángeles que le adoraran día y noche en la eternidad para venir a ser escupido, bofeteado y a ser rechazado por su propio pueblo, por amor a ti y a mí. Qué gran amor, que no le importó el aprobio, la vergüenza de ser abofeteado, escupido, arrancado sus barbas, y no le importó que lo maldijeran, ¿verdad?
No le importó que lo rechazaran, no le importó que le dijeran falso profeta, falso Mesías, le decían tantas barbaridades, ¿verdad? Si nos ponemos en los zapatos de Jesús, quizá no hubiéramos aguantado ni medio día, ni 30 minutos de tanto odio y rechazo que recibió Jesús de su mismo pueblo y de los gentiles también, los romanos, y mucha gente lo burlaban porque no conocían el Espíritu de Dios, no conocían quién era el Hijo de Dios, no conocían el Verbo, la luz que vino aquí a la tierra para salvarnos. Y esa es la primera transformación que vemos, que el Señor nos otorgó vida eterna. ¡Qué gran regalo! Dice que todos los tesoros de este mundo, el oro, la plata, los reinos y los imperios de este mundo pueden pagarte la vida eterna. Puedes ser multimillonario, más que el que hace los carros Tesla, ¿verdad? Más que el dueño de Amazon. Puedes estar más rico que él. Puedes ser como los Emiratos Árabes, que tienen muchos pozos de petróleo, pero no puedes comprar tu salvación y no puedes comprar ni aún tu salud. Si tienes un cáncer, si tienes una enfermedad terminal, no te puedes salvar a ti mismo, mucho menos puedes comprar la salvación. Eso solamente es un regalo de Dios y lo otorga un Cristo que vino a amarte porque murió por ti. Amén. Y nos otorgó vida y vida en abundancia cuando nos dio la vida eterna, porque Él es la fuente de vida. Así nos transformó Jesús. Lo segundo que pude ver en el texto es que Cristo nos ha transformado nuestra mente y pensamientos. Nuestros pensamientos estaban torcidos. Cuando estábamos en el mundo pensábamos egoístamente, pensábamos en nuestros planes propios, en nuestros planes egoístas, en yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo voy a hacer mi vida así, asá, voy a ir a este país, voy a ir a tal sitio, voy a hacer esto. Todo eran planes y planes, pero en ninguno de esos planes estaba Dios. En ninguno de esos planes estaba Dios. Yo lo digo porque yo también estuve ahí. En ninguno de esos planes estaba Dios. Todos esos planes eran egoístas, eran egocentristas, eran centrados en mi persona, en tu persona. Estabas pensando en tu beneficio propio, ni siquiera en tu propia familia. Era yo quiero ser próspero, yo quiero ser empresario, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, pero nada decía quiero ser un siervo de Cristo, quiero servirle a Dios, quiero arrepentirme de esta vida, de alcohol, de droga, de lo que sea que te arrepentiste. No sé cuál es la vida de cada uno de ustedes, yo sé cuál es mi vida, pero no sé la de ustedes, pero sé que a cada uno de nosotros nos salvó la misma sangre, la sangre de Cristo, amén, es la misma sangre, aleluya. Esos pensamientos fueron renovados. Amén. Cristo nos ha transformado nuestra mente, nuestros pensamientos. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está en ti y en mí. Ya tú pasaste de tinieblas a luz y ya esa mente está siendo transformada desde el momento que viniste a Cristo, y esa palabra es la que transforma tu mente. Primero Cristo entra en ti, te da un espíritu nuevo, te sella con el Espíritu Santo, te hace su hijo, pero luego la palabra viva de Dios es la que transforma tus pensamientos y tu mente. Porque tu mente no nace de nuevo, el que nace de nuevo es en tu espíritu, en tu ser, pero tus pensamientos siguen igual. Para que esos pensamientos se alineen a la realidad espiritual tiene que haber una transformación en tu mente, y eso ocurre a través de la palabra. Cuando alineamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, y esa palabra va enderezando lo que está torcido, va cortando lo que no está bien, va cerrando puertas de maldición y patrones de maldición generacionales, ¿verdad? Va haciendo cosas grandes, va arrancando de raíz lo que no viene de Él y va plantando la verdad de Cristo en tu vida, va plantando la verdad de su palabra, de su poder restaurador, transformador, una renovación. Lo que ocurrió en cada uno de nosotros. Estábamos viejos espiritualmente, ¿verdad? Estábamos hechos pedazos espiritualmente, pero fuimos renovados por el poder salvador y restaurador de un Cristo que salva, que sana, que restaura, que levanta al caído, que da esperanza al que no tiene esperanza. Ese es el Cristo que hablamos en esta tarde. Aleluya. Santo eres Jesús. Ese Cristo poderoso es el que transforma las vidas del ser humano. Cada uno de nosotros, sin temor a equivocarme, no sé si hay visita, yo digo el 99% de nosotros hemos sido transformados por Cristo. No sé si hay visita, pero si la hay, Dios te bendiga, Cristo te ama y lo mismo que hace con nosotros lo puede hacer contigo. Pero yo hablo a la casa Monte Sinaí, a la iglesia local. Hemos sido transformados por este poder tan poderoso que se llama Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Y Él te salvó y luego, después que te hizo hijo y te redimió, te endereza tus pensamientos. Tu mente torcida, tu mente que está inclinada a los pensamientos de este mundo,
los establece en el fundamento de su palabra. Wow, eso sí que es poder, eso sí que es amor, eso sí que es dirección divina. Amén. Porque Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Ninguno de aquí, de los que estamos aquí en esta tarde, está fuera del plan de Dios o fuera del propósito de Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros. No hay palabras para describirlo. No hay palabras para definir el amor de Dios para cada uno de nosotros. Tan grande fue su amor que no escatimó su propia vida. Así que a Él no le importó morir y ser rechazado como Él estuvo. Él lo dejaron solo. Hasta sus propios discípulos lo abandonaron. Todo el mundo lo abandonó. Ahí no hubo ninguno de los 12 que murió cerca de Jesús. Él murió solo en la cruz. Él vino a morir y hizo lo que dijo que iba a hacer, a morir por nosotros, a derramar la sangre por nosotros. Ahí los amigos se fueron, los compadres se fueron, los conocidos se fueron, los vecinos se fueron, todo el mundo se fue, pero Jesús se quedó ahí firme en la cruz. Amén. Cuando todo el mundo te abandona, Cristo está contigo. Cuando te sientes abandonado, ahí está Cristo. Cuando te sientes despreciado, ahí está Cristo. Él nunca te abandona. Él está en la alegría y la tristeza en todo momento. Aleluya. En todo momento. Él no nos abandona, hermanos. Lo tercero que pude identificar es que Cristo nos ha transformado, pues nos brinda una vida llena de propósito, lo que hablé ahorita, llena de propósito en Dios. No es un propósito peculiar mío, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que tú quieres hacer. Es un propósito divino que fue establecido antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía todas las cosas que iban a ocurrir. Entonces Él ya nos predestinó, como dice la palabra, para ser sus hijos, ¿verdad? Para su gloria. Entonces, en la predestinación, que es ese misterio revelado en la palabra a su iglesia, el Señor nos transforma porque ya hay un propósito en ti y en mí. Desde antes que tú nacieras, ya Dios te había escogido para que tú fueras hijo e hija de Dios. Antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, ya Dios te había escogido. Mira qué grande este propósito. No es que Dios dijo, ay, tan lindo que se ve danzando, se vería danzando tal hermano, lo voy a salvar para ver si se ve bonito danzando o se ve bonito testificando. No. Esto viene desde antes de la fundación del mundo. Ya Él te había predestinado para ser hijo e hija, para ser un siervo, un hijo de Dios, para ser un allegado a Él, un redimido, ¿verdad? Un transformado, un renovado. Y Él te renovó con el poder de su palabra, con el poder de su gloria y el poder de la sangre restauradora que nos salvó. Amén. Y por eso nos ha transformado, porque hay un plan que se tiene que ejecutar. Hay un propósito que no puede quedar flotando en la eternidad, en el espacio exterior, ese propósito, porque el Rey cuando envía una palabra no torna atrás vacía, sino se cumple, porque es el Rey de Reyes. Es la palabra que creó los cielos y la tierra, y hágase la luz y se hizo la luz. Así que esa palabra tiene poder porque es espíritu y es vida. No es que es una palabra imprenta, no. Es una palabra viva y vino a habitar entre nosotros cuando Cristo vino a morir. Entonces que es una palabra que tiene vida, que transforma, que renueva, que da dirección, que da esperanza, ¿verdad? Es una vida que da propósito. Eso es lo que queremos poner en claro, ese propósito divino. Amén. Ese propósito divino es lo que estamos hablando en esta tarde, que es la tercera verdad bíblica que se revela aquí en el texto. Aleluya. Me puse corbata y sudo. Amén. Por eso no me pongo corbata, porque no me gusta sudar en el púlpito. Y no hace tanta calor, pero así es cuando uno cierra la ventilación arriba. Amén. Ese propósito tan bello, ¿verdad? Qué propósito, wow. Podemos reírnos con esa alegría de que, ay, gracias a Dios, porque tú te placiste en pensar en mí cuando yo no pensaba ni en ti, ni sabía que te iba a servir, y yo no sabía que yo podía ser instrumento tuyo, y que lo que yo hablo no es sabiduría humana, sino es poder de Dios, es sabiduría revelada a través del Espíritu Santo. Eso es Dios. Aleluya. Lo vil y menospreciado, eso es lo que escoge Dios. Lo que el mundo dice, eso llegará, no llegará ni a primera base. Ese es el que Dios escoge. Israel, que era un puntito de arena en medio del desierto, y lo escogió Dios para avergonzar a los ricos y poderosos y los sabios, a los emperadores, a los grandes, a los poderosos de ese tiempo. Y los poderosos de este tiempo se quedan con la boca abierta viendo a una iglesia que en medio del caos, en medio de la bolsa de valores cayendo, seguimos de pie y somos prósperos y bendecidos espiritualmente primeramente. Y en todas las áreas de nuestra vida el Señor te provee, te bendice y te da lo que tú necesitas para tu familia. Pero es Dios,
Es Dios, no es tu sabiduría, no es tu trabajo, no es tu jefe, no es tu cheque, no es cuánta gente tú conoces, es cuál Dios tú le sirves. ¿A qué Dios tú le sirves? Eso significa cuán bendecido tú eres. No le sirves a Alá ni a Mahoma, le sirves a Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Al Cristo de la gloria, al que venció la muerte y el pecado. A ese Cristo es el que estamos hablando en esta tarde. Al verdadero, al real, al que existe por los siglos de los siglos. ¿Ven? No es uno que dicen que vendrá y nunca ha venido. Yo nunca he visto a Alá que viniera a la tierra, ¿verdad? Mohammed dice esto y que, ¿verdad? Mohammed es el profeta del Corán, que era un hombre como tú y yo, un ser humano, y que habló todas esas cosas que habló de Alá, que sabemos que no es verdad. Amamos a nuestros a las personas que creen en ellos, los amamos porque son almas de salvación, ¿verdad? A los musulmanes y toda la gente de Medio Oriente que creen en esa religión. No te quiero ofender, pero la verdad es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. No es mi opinión, es la verdad de la palabra. Hay un solo Dios, se llama Jehová de los ejércitos, Cristo de la gloria. Él vino a morir por ti y por mí. ¿Qué es lo próximo que podemos ver en la transformación que Cristo ha comenzado en nosotros? Vamos a ver qué otra verdad bíblica nos habla. Amén. Aleluya. Estos versículos bíblicos nos están llevando de la mano, nos están trazando un camino a seguir. Y vemos que el propósito, ¿verdad? Es lo que vemos, que hay un propósito divino, hay algo grande. Eso lo pudimos ver en el versículo 2. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí vemos el propósito, es buena y agradable. Lo cuarto que podemos ver es Cristo nos ha transformado nuestras vidas para hacer buenas obras y que el nombre de Dios sea glorificado delante de los hombres. Eso lo podemos ver en Mateo también 5:16. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que Cristo nos ha transformado para que su nombre sea exaltado. Amén. Cada vez que tú haces buenas obras, cada vez que tú bendices a alguien, cada vez que tú eres una mano amiga, cada vez que tú das un buen consejo alineado a la palabra, cada vez que tú tienes compasión, que tienes misericordia, cada vez que tú amas a tu hermano, estás glorificando a Dios porque ven, aleluya, el brillo de la luz de Cristo en ti. Eres el embajador, eres el portador, el portador de la presencia de Dios porque Él habita en ti y en mí. Entonces, cuando ven ese brillo, cuando ven que tú eres diferente, que tú no rechazas, que tú no criticas, que tú tienes misericordia del caído, del que necesita tu ayuda, ahí ven que hay un Cristo que está en ese corazón. Amén. Y ahí vemos que hay una transformación. Esa persona ha sido transformada, esa persona ha sido renovada. Porque tiene misericordia, es presto a hacer el bien. Entonces hacemos buenas obras no para la gloria de nosotros, no para salvación, porque ya somos salvos por gracia, sino para agradar a nuestro Dios y para que el nombre de Jehová sea exaltado en medio de los hombres y la luz de Cristo pueda ser vista. ¿Cómo pueden ver a mi Cristo y a tu Cristo si estamos siempre en cuatro paredes y no podemos amar, y no podemos ayudar, y no podemos evangelizar, y no podemos extender nuestra mano al pobre, a la viuda, al que está en necesidad, ¿verdad? De pan, ¿verdad? Pan natural, ¿verdad? Están en hambre, no tienen cómo subsistir. Si no tenemos misericordia de ellos, no pueden ver el amor de Dios. Pero yo puedo ver el amor de Dios cuando alguien viene y no me juzga, sino que me ama. Incondicionalmente me ama, sabiendo que yo soy pecador como somos todos, pero el que lo salvó a él lo hace llevarlo a misericordia, ayudarme a mí, a bendecirme, a poder sacarme del hoyo, ¿verdad? A poder sacarme del muladar, del hoyo, del pecado, de la falta de esperanza. Ese es un Cristo vivo que transforma los corazones del hombre. Amén. Y hace que lo que hizo Cristo contigo y conmigo lo tenemos que hacer nosotros con otros. No porque nosotros salvamos a nadie, nosotros no salvamos a nadie, es Cristo, pero somos los portavoces, los embajadores. Entonces, como tenemos la palabra del evangelio, podemos venir y anunciar las buenas nuevas al hombre. Entonces podemos traer la luz donde hay tiniebla, podemos traer esperanza donde no hay esperanza, podemos traer salvación donde no hay, porque yo hablo de mi Salvador, yo no hablo de mí mismo. Yo no salvo a nadie, tú no salvas a nadie. Yo no puedo salvar ni una mosca, pero Cristo tiene el poder de crear todo de la nada. Él creó las cosas con su palabra. Entonces yo vengo y como portavoz porto ese evangelio poderoso, esa palabra viva, y vengo y la digo, la hablo a las vidas. Le digo, Cristo te ama, Él tiene
cuidado de ti. Él te quiere restaurar, Él te quiere transformar, Él quiere darte una vuelta de 160 grados y hacerte una nueva criatura. Él murió por ti. No abandones esta herencia que está pendiente para que la recibas. Son millones de herencias que tienes, millones de bendiciones, ¿verdad? Esa herencia, esas promesas de la palabra están ahí para cada uno de los seres humanos en la tierra. Pero es para los que crean, es para los que vengan al llamamiento de arrepentimiento, es para los que sepan de que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Él salva, Él restaura, ¿verdad? Él es un experto salvando al hombre, porque Él nos creó. Él nos creó a ti y a mí, Él nos conoce desde antes de la creación y cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, los dedos de Dios estaban formando nuestro ser en ese vientre, ¿verdad? En esa matriz, en ese vientre de esa madre que nos tenía por 9 meses. Ahí el Señor estaba creando vida para que fuéramos, aleluya, lo que Él nos llamó a ser, ¿verdad? Hombres y mujeres con propósito, hijos de Dios. Amén. Así que cuando hagas buenas obras, estás glorificando a Dios. No te sientas mal en hacer buenas obras, porque las haces para glorificar a Dios. Y los hombres van a venir a Cristo cuando sepan y coman del fruto que tú le estás dando a probar, le estás dando a comer. Cuando tú haces buenas obras, ellos comen del fruto de misericordia, del fruto del bien, del fruto del amor. Ellos comen del fruto de la paciencia, de la benignidad. Ese fruto, cuando alguien que no conoce a Cristo lo come, quiere más de ese fruto. Ese fruto espiritual que solamente lo hace, que el Espíritu Santo hace que salga del cristiano. Amén. Así que hagamos buenas obras para glorificar a Dios. Lo quinto que pude identificar, amén. Cristo nos ha transformado para testificar de su amor y salvación a través de la predicación de su palabra. Amén. Siempre Cristo nos ha transformado, pero Él quiere que hablemos de su poder, de su amor transformador y de su amor que salva. Él no quiere nada más salvarte y ponerte en una esquinita ahí guardadito. No. Él dice, yo te limpié, yo te salvé, yo te aparté para mí, yo te hice mi hijo. Ahora ve, como le dijo a Pedro, pescador de hombre te hice, ahora te voy a hacer pescador de hombre, no de peces ni de porque él era un pescador, ¿verdad? Pero te voy a hacer pescador de hombre. Así Dios quiere que nosotros seamos pescadores de hombre. Vayamos a pregonar el evangelio, vayamos a anunciar las buenas nuevas con la predicación de la palabra. No tienes que ser pastor, no tienes que ser evangelista, no tienes que tener título, solamente tienes que ser un hijo redimido de Dios por la sangre de Cristo y hayas confesado a tu Señor como tu único, exclusivo Salvador y Señor de tu vida, y ahí cualifica para abrir tu boca y hablar del amor de Dios que restaura, que salva, que liberta al hombre del pecado y de la maldición del pecado. Amén. Te hace libre. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres. ¿Libres qué? No para estar en libertinaje, sino libre en la voluntad del Padre para exaltar a Dios, ¿verdad? Porque estamos atados a Cristo, porque fuimos juntamente crucificados con Cristo, ¿verdad? Y juntamente con Cristo resucitaremos, ¿verdad? Porque así dice la palabra, ¿verdad? Cuando vamos a las aguas, tu vieja criatura baja y tú sabes que hay un resurgir, hay una renovación, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que esto es un simbolismo de la renovación, de lo que ha ocurrido en tu vida. Primero vino salvación, luego vas a las aguas, ¿verdad? Y eso es lo que testifica al hombre de que tú has cambiado. Pero no por tu propio yo, has cambiado porque uno te cambió que se llama Cristo. Amén. Uno que murió por ti, que te llamó a venir a poder disfrutar esta salvación tan grande. Amén. Este tesoro espiritual. ¿Y cómo puede ser salvo el hombre si no escuchara quien le predique, verdad? ¿Cómo puede ser salvo, verdad, Harold? Si no hay quien les predique. Por eso es que hay que predicar en todo momento, ¿verdad? Para que el hombre escuche el plan de salvación, el plan de Dios, para que escuche la prenogación del evangelio, la salvación, las buenas nuevas. Así como Romanos 10:17 dice que así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que no puede crecer fe en un corazón si no escucha la palabra. Así que no puede venir salvación a un hombre si no escucha la pregonación de la palabra, el evangelio. No sabe quién es Cristo, no sabe quién murió por él, no sabe cuál es el camino al Padre, no sabe cómo ser salvo, no sabe nada, está ciego espiritualmente. Entonces tenemos que venir a pregonar las buenas nuevas de salvación, que Cristo es el que nos salva, el que nos da la fe, el que nos da el querer como el hacer, porque el Espíritu Santo es el que da, el convencimiento de pecado. O sea, cuando la palabra es expuesta, nosotros somos sembradores, sembramos la palabra, pero el que trae el convencimiento de que estamos en pecado, que estamos mal, que necesitamos salvación, es el Espíritu Santo. Ese que mora en ti y en mí.
Entonces, cuando tú llevas la palabra como portavoz, obedientemente a lo que Cristo ya nos dijo que hiciéramos, el Espíritu Santo lleva convencimiento de pecado. Dice, ven, arrepiéntete, ven a mí, ven a Cristo, ven al Redentor, porque Él te ama. Yo te amo y quiero renovarte, quiero hacerte una nueva criatura. Quiero que tú vengas a disfrutar los beneficios de ser un hijo de Dios, de ser un redimido, de ser un salvo, de ser un santo bajo mi santidad, bajo la sangre, el pacto de la sangre, que es lo que limpia todo pecado. Amén. Así que podemos ver que el Señor ha transformado nuestra vida en muchas áreas. Ya nada más vimos 5 áreas, ¿verdad? Cómo el Señor ha ido transformando nuestro ser, nuestros pensamientos, nos dio vida, nos dio mente de Cristo, nos dio, ¿verdad? Nos dio propósito. Ahora nos dice, ve, glorifica mi nombre, predica mi palabra, ¿verdad? Exáltame con buenas obras, para que la luz de Cristo alumbre a los que están en tinieblas. Y luego vemos cómo somos transformados cuando compartimos lo mismo que recibimos. Compartimos el amor de Cristo, compartimos la salvación, el plan de salvación. Amén. Así lo compartimos. Lo sexto que pude ver en la Escritura es que Cristo nos ha transformado cuando nos da dirección y guianza a través de su palabra. Porque ¿qué dice Salmos 119, 105? 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la transformación nos trae dirección, guianza. El Espíritu Santo nos lleva nos revela toda verdad y toda justicia, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y la palabra nos traza el camino. Tenemos la guianza, la dirección de que la palabra, por eso es que el poder de la transformación es Cristo y su palabra. Porque es la que nos transforma, nos da vida eterna, pero nos da la dirección a seguir, nos da el camino a seguir. Él es el camino, ¿verdad? Y como Él es la palabra, esa palabra es la que tenemos que seguir. La palabra es la que nos dice lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable a Dios. La palabra es la que nos dice qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? La palabra dice que, ¿verdad?, que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces hay cosas que no son pecado, pero no me convienen porque pueden abrir puertas a mí a caer y tropezar en algún pecado. Entonces tenemos que ser sabios, ¿verdad? Como dice la palabra, hay que ser astuto como serpiente, pero manso como paloma. Tenemos que ser astutos, saber que el enemigo nos va a querer atacar. El enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados. Cuando hay frutos en tu vida, cuando tú caminas en el amor y los frutos del Espíritu, siempre van a haber ataques, van a haber tropiezos, van a tratar de detenerte. El enemigo siempre nos va a tratar de detener, pero Él está derrotado. No te preocupes por Él. No pienses en Él. Él está ya derrotado. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Solamente encárgate de hacer lo que la palabra dice que tienes que hacer. Sométete a la obediencia de la palabra, ¿verdad? Sométete a la guianza, a la dirección de la palabra de Dios, para que pueda tu camino ser prosperado. Y esto no estamos hablando de dinero. Cuando digo prosperado es en todas las áreas espirituales. Paz, sabiduría, entendimiento de la palabra, tener revelación fresca porque el Espíritu Santo te revela las verdades de la palabra, ¿verdad? Esos misterios que fueron ocultos para los sabios de este mundo, pero fueron revelados a nosotros, la iglesia de Cristo. Eso es lo que estoy hablando. Esa es la prosperidad, la salud, el bienestar, ser completos en Cristo. Amén. Estamos completos, con Cristo estamos completos, tenemos el full package, ¿verdad? No estamos incompletos, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. No hay nada, hermanos, hermanas, que tú tengas que necesitar de allá afuera. Nada. Todo Cristo nos los ha proveído. Espiritualmente estamos completos. No hay nada que necesite ser añadido. Cristo nos dio todo lo que necesitábamos. Así que Él es el todo y Él es el único y el verdadero. Amén. Aleluya. Lo séptimo que pude ver en línea con lo que estamos hablando de transformación, en línea con la palabra, es que Cristo nos ha transformado cuando nos dio de su Santo Espíritu para ser guiados también, porque además que la palabra nos guía, el Santo Espíritu nos revela la verdad, la justicia de Dios. Nos brinda, por eso que Jesús anunció el Consolador a sus discípulos antes de ascender al cielo. Dice, vendrá uno cuando yo haya partido, que vendrá a consolarlo, vendrá a traerlos a toda justicia, a toda verdad, porque ellos se sentían de que si Jesús se iban a sentir huérfanos, ¿verdad? Si se nos va el maestro, se nos va el capitán de nuestra barca, se nos va el rey, el grande, el poderoso, el que se transfiguró en el monte de los olivos y sus vestiduras fueron más blancas que la nieve, ese tan grande que resucitó muerto, que levantó paralíticos, que hizo que peces se multiplicaran y panes, que caminó sobre el agua y la tormenta no lo amedrentó, ¿verdad? No le infringió miedo. Él podía hacer cualquier cosa que en lo natural era imposible para el hombre. Yo no quiero que se vaya del lado mío. Humanamente tenemos que comprender que es triste que si fuimos caminando con Jesús 3 años y medio y digan Jesús se parte
ya pronto de tu lado te vas a entristecer. Pero no entendían el plan divino, ¿verdad? No podemos juzgar a los discípulos porque nosotros hubiéramos pensado igual. Tenemos que entender el plan, que ahora lo podemos ver porque está revelado a la iglesia. Está plasmado en la palabra como testimonio a la iglesia. Pero en ese momento eso se estaba desarrollando. Estaban viviéndolo en ese momento y no entendían. Por eso es que pasaron tantas cosas, ¿verdad? Juan cortó la oreja del soldado y Pedro lo negó 3 veces y vinieron tantas cosas, ¿verdad? Judas no sabía que lo iba a negar y lo terminó negando, ¿verdad? Todas esas cosas, ellos juraban que no iban a fallar, pero humanamente fallamos, humanamente flaqueamos. Esa es nuestra humanidad pecaminosa, nuestra humanidad imperfecta se revela de vez en cuando. Y ahí es que tenemos que someternos a la voluntad de la palabra y del Espíritu y morir a nuestra carne. Cuando la carne es más fuerte que el Espíritu, ten cuidado, porque vas a inclinarte a las cosas de la carne. Pero si tu espíritu es más fuerte que tu carne, tú puedes someter a tu carne a la voluntad del Espíritu. Para eso tienes que someterte a la voluntad de Dios a través de su palabra. Eso es una verdad cristiana, una verdad que está revelada en su palabra. Cuando te alimentas de su palabra, sabes que esto es una verdad. Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él nos revela el corazón del Padre, el corazón de Dios a nosotros. Amén. Así que estamos casi terminando, hermano. No se asusten, no vamos a llegar a 20 verdades bíblicas. Pero yo quería ir llevando cada una de ellas detenidamente para no dejar esto incompleto, ¿verdad? Tenemos que llegar a una conclusión final a través de la palabra de Dios, de cómo Dios nos ha transformado en esta. Y pueden haber muchos más, pero yo anoté los más sobresalientes, los más importantes. De aquí se derriban otros, pero los más importantes estoy llevando aquí en este lugar. Amén. Lo octavo que pude ver, hay una escritura que va de la mano de lo primero que dije, de la verdad número 7, que el Consolador, cuando dice Juan 14:16, no lo vi, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar, no se asusten. Cristo ascendió, Él está con nosotros, Él vive en nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros guiándonos también. No hubo un abandono, sino hubo una ausencia física, pero Él está en el Espíritu, Él está con nosotros, su presencia está con nosotros, Él vive en nosotros. Amén. Lo octavo que pude ver a la luz de la palabra es que Cristo nos ha transformado con las promesas de su palabra, porque la palabra está llena de promesas. Con las promesas de su palabra que nos dice que su palabra que nos brinda esperanza y alimento al alma para nuestro entendimiento, conocimiento y crecimiento y madurez espiritual. Así que Dios nos transforma cuando nos da la confianza que tengamos en su palabra, porque hay promesas en la palabra para ti y para mí. Hay promesas, hermano. Si te falta salud, busca en la palabra, hay promesas de salud. Si te falta pan natural, te falta provisión en tu hogar, ve a la palabra, Dios es el proveedor. Si te falta cualquier área en tu vida, ve a la palabra. Ahí se habla de todo, se habla del matrimonio, se habla de la crianza de los niños, se habla de cómo llevar una vida cristiana agradable a Dios, se habla de cómo dar buen testimonio, se habla de todo. Toda la vida del cristiano está bien llevada en la palabra de Dios. Es el manual a seguir, es la palabra de Dios. Y si hay algo que no entiendas, órale al Señor, Él se te va a revelar. Él te va a dar entendimiento, ¿verdad? Puedes hablar con otro hermano, amén, no es nada malo, con el pastor y con otros hermanos y líderes, pero siempre es bueno orar sobre algo que tú quieres más entendimiento, el Señor te va a revelar. Porque Él nos lo dice, que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y si Dios es real y es verdadero, porque Él lo es, no lo estoy poniendo en duda, no vamos a ponernos ahora a preguntar, no puedo orar por esto porque yo mismo no me puedo enseñar, no, pero el Espíritu Santo me va a enseñar. El Espíritu a través de la palabra me va a enseñar, me va a educar, ¿verdad? Me va a llevar, me va a revelar lo que yo no conozco. Amén. Así que podemos ver que el Espíritu de Dios que habita en ti da dirección, pero nunca va en contra de la palabra, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Así que el Espíritu va en línea con la palabra, nunca va en contra. Cuando tú ves algo que va en contra de la palabra, aléjate. No viene de Dios. Pero cuando va alineado a la palabra al 100%, viene de Dios, porque es un solo Dios. ¿Verdad? Que la palabra es espíritu y es vida, nunca va a ir en contra de ella misma. Amén. Así que vemos en este momento cómo el Espíritu de Dios nos guía, y eso es una transformación. Antes de venir a Cristo no teníamos el Espíritu Santo. Solamente éramos creación de Dios.
Dios nos había hecho su imagen y semejanza y pues somos parte de lo que pasó en el Edén, ¿verdad? Que luego de Adán y Eva fallar, pues heredamos ese pecado tan terrible que nos apartó de Dios. Estábamos apartados, no estábamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no conocíamos, éramos ignorantes. Pero cuando esta revelación vino a nosotros y vinimos al llamamiento, sabemos que hay un espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de Dios, que nos selló para el gran día del Señor y habita en nosotros, nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Hermanos, estoy en las últimas verdades para acabar. Cuando hablamos, lo noveno que pude ver es que Cristo nos ha transformado, pues nos ha dado la armadura espiritual para vencer las pruebas y los ataques del enemigo. Eso lo vemos en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Hay una armadura que fue proveída del Espíritu. Lo dice Efesios 6, ¿verdad? Del 12 en adelante, hasta el 17, habla de la armadura, ¿verdad? Habla de la palabra, que es la espada, habla del escudo de la fe, habla de todo ese número lo tenemos todo disponible, esa armadura que está disponible espiritual para poder resistir los ataques del enemigo. El enemigo nos va a atacar nuestra fe, va a atacar el servicio que le damos al Señor, va a atacar la fidelidad que tenemos hacia el Señor. Cada punto, cada área que tú le sirves al Señor va a ser cuestionada por el enemigo. Va a ser tratar de infringir temor de que tú estás fallándole a Dios. Inseguridad en tu corazón. No puedes aceptar esas mentiras del enemigo. El enemigo habla por los sentidos de la carne, pero Dios habla a través del Espíritu. Y la palabra es espíritu y es vida. Amén. Sí, por eso sabemos que la palabra es viva. La palabra transforma, liberta, alimenta. Amén. Así que vemos que hay una armadura, por eso digo que en Cristo estamos completos. No hay nada que tú necesites buscar allá afuera. Si hay una guerra espiritual que se levantó contra ti, sabes que hay armadura para tú utilizar. Dobla esa rodilla y usa esa armadura. Pero no la uses nada más cuando estés en guerra, úsala diariamente. Ponte la armadura diaria. Sabes que vienen dardos del enemigo de fuego para atacar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu estabilidad, tu área emocional. Todo, el área mental, todo. El enemigo quiere desajustar alguna área de tu vida para que tú caigas y niegues tu fe. Eso es lo que quiere él, que tú digas, no, esto está muy difícil, yo niego esto, Dios mío, esto es muy difícil. Como le decía a los discípulos, este evangelio es muy duro. Mira, se están yendo la gente, dice, ¿te quieres ir tú también? ¿Verdad? Jesús lo confrontó. Dice, no, esto aunque sea duro hay que someternos a él, porque la carne es duro, pero lo que es del Espíritu es bueno. Y que lo que es del Espíritu salta para vida eterna. Todo lo que viene de Dios es para bendecirnos, es para enderezarnos, es para darnos el propósito del cual ya Él predestinó antes de la fundación del mundo. Amén. Y lo último que pude ver, la última verdad, es que Cristo nos ha transformado cuando nos asegura la victoria a través de la fe en su santo nombre, Jesús el Cristo, resucitado, que venció el pecado, la muerte y la tumba no lo pudo retener conforme a las Santas Escrituras. Ahí lo vemos en Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que la victoria está asegurada en Cristo Jesús, hermano. En estos últimos minutos les quiero reafirmar esa verdad, que yo sé que ustedes la conocen, pero hay que reafirmarla. Nuestros corazones se tienen que renovar, avivar en ese fuego de esa verdad. En Cristo estamos completos. Y Cristo es el nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres para salvación. No hay otro nombre, Cristo Jesús. Y Él es el que te asegura a ti y a mí la victoria. Él venció en la cruz. Él venció la muerte, el pecado, el decreto de maldición contra nosotros. La tumba no lo pudo retener. Al tercer día se levantó, como lo dijo en su palabra, lo profetizó antes, que Él iba a destruir el templo y en 3 días lo reconstruiría. Decía el Hijo del Hombre, antes de morir Jesús lo dijo, así como lo leímos ahora. Es necesario que el Hijo del Hombre parezca mucho sufrimiento, padecimiento, ¿de qué? Y será entregado a los sacerdotes ¿de qué? Del templo, de Jehová, no de los gentiles, del templo de los judíos. Y va a ser entregado a manos de los del templo, de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda esa gente de poder, de gobierno. Ese era el gobierno de Israel, en ese templo gobernaban toda la nación. Era necesario que ellos lo tomaran y lo juzgaran.
y luego fuera llevado a manos de gentiles, los romanos, para ser azotado, abofeteado y crucificado. Pero porque era el plan de Dios para morir por nosotros, amén. Así que Él nos asegura la victoria, hermano, en estos últimos minutos. Si tú te sientes sin fuerza, si te sientes que estás perdiendo la batalla, sacúdete esa víbora, sacúdete el polvo de encima y retoma las fuerzas del Espíritu. Toma esa coraza espiritual, esa armadura espiritual, reafírmate en tu fe y ponte en tus pies y háblale a ese problema por la palabra de Dios. No le hable con tu propia sabiduría, háblale, cita la palabra, ¿verdad? Cita la palabra con versículo y capítulo. Háblale a lo imposible, háblale a la escasez, háblale a la enfermedad, háblale a la división familiar, háblale a lo que es imposible para ti de arreglar, háblale a los vientos, háblale y dile que hay un Dios vivo que resucitó de entre los muertos para que tú tuvieras vida en abundancia y te dice, mía es la victoria, ¿verdad? No tan solo la venganza, mía es la victoria, dice Jehová. Y Él envió a su Hijo para ti, para que tú y yo tuviéramos victoria. Amén. Así que si crees que vas a perder la batalla, estás equivocado. Lamento decirte esto, pero lo lamento con intención. No vas a perder la batalla. Cristo no ha perdido ninguna batalla, ninguna guerra. Él venció la muerte, el pecado y lo imposible. Ahora tú crees que Él va a perder una batalla después de 2000 años, que ha dado victoria a la iglesia, que ha dado, ha traído luz. Este evangelio ha tratado de ser borrado de la faz de la tierra por Hitler, por muchos imperios sanguinarios que han tratado de exterminar a los judíos, pero no han podido, porque la palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La palabra de Dios nunca pasará, pero confía en esta palabra que no torna atrás vacío, sino que cumple el propósito. Así que lo último que te digo es, la victoria está asegurada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos fe en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Cristo de la gloria, que venció la muerte, el pecado y la tumba, no lo pudo retener. Ese es el que te garantiza la victoria, no yo, es Cristo, es Jesús, el que se levantó de los muertos, el que venció al pecado, el que la cruz, aleluya, no lo destruyó por completo, sino al tercer día se levantó. Ese que levantó muertos, mancos, cojos y ciegos, ese te dice, ten fe en mi nombre, porque garantizada está la victoria en mi nombre, hermano. Y yo le pregunto en esta tarde, si hay una visita en esta tarde, vamos a ponernos de pie, ya he terminado. Si hay una visita en esta tarde, quiero decirle en estos últimos minutos, que el que transformó mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí, está disponible en esta tarde. Así que si hay alguno, no sé si hay alguno de visita, o que no está seguro de dónde pasará su eternidad,